Buenas tardes a todos y a todas en este domingo en que continuamos celebrando el tiempo de la manifestación de Dios a todos los pueblos. Hoy, el relato evangélico, la llamada de los 4 primeros apóstoles. Es de San Marcos y dice así: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y creed en la buena noticia. Caminando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto dejaron las redes y lo siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Lo llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy plantea varios temas interesantes, varios temas importantes. Cabe preguntarse por qué detuvieron a Juan, un profeta que estaba bautizando en el Jordán. No es un problema serio. En realidad, perdonar los pecados, un rito religioso. Si no perseguían a nadie en la sinagoga ni en el templo, ¿por qué detener a Juan? Bueno, es que en realidad Juan estaba en un lugar estratégico. Estaba en el río Jordán, por donde Josué había conducido al pueblo que venía a tomar posesión de la tierra, por donde atravesó el pueblo y tomó posesión de la tierra. Y eso no es casualidad. De alguna manera estaba anunciando que Dios estaba preparando con el espíritu de los profetas el nuevo pueblo, la nueva liberación. No es casualidad que Jesús, que estaba en el desierto con Juan, aparezca predicando en Galilea. ¿Por qué no se quedó Jesús en el desierto? ¿Por qué no se quedó la gente en el desierto? Porque detuvieron a Juan y cada uno volvió para su pago. ¿Por qué? Porque se estaba gestando algo que va más allá de un hecho religioso. Se estaba gestando un proceso de liberación que en la mentalidad de muchos de los judíos de aquella época los refería a los tiempos mesiánicos. De alguna manera enfrentamos el primer problema: la espiritualidad versus la política. Eso es lo primero que nos plantea este Evangelio. Por eso meten preso a Juan, por eso se dispersan todos. Por otro lado, Jesús llama a 4 personas, a 4 varones, a 4 pescadores que en nuestro imaginario pensamos que era gente pobre que estaba pescando para vivir, para comer. Y en realidad, en el contexto de Jesús, los pescadores eran emprendedores, pequeños empresarios. Simón y Andrés estaban pescando para su sustento, para el de sus familias, pero también para comercializar en su aldea. Por lo tanto, estaban trabajando en su emprendimiento y en su oficio, que eran pescadores, no eran jornaleros. Más adelante, Santiago y Juan, 2 hermanos que están en la barca, no en el bote, en la barca de su padre. Por lo tanto, un empresario.
Jesús llama a dos emprendedores, Simón y Andrés, y a dos hijos de empresario, Juan y Santiago. Y es importante que tengamos en cuenta, porque nosotros asociamos que los llamó, ellos dejaron todo y se fueron tras Jesús 3 años a predicar por todo Galilea, Samaria y Judea. Y en realidad no fue así. En realidad los evangelios son historia teológica. La vida real, la historia real, nos sugiere otras cosas. Nos sugiere que siguieron a Jesús, que acompañaron a Jesús, pero no dejaron a sus hijos, a sus mujeres. De hecho, sabemos que Pedro era casado porque tenía suegra. ¿Abandonó a su mujer y abandonó a sus hijos? Eso no es parte de la propuesta de Jesús. Los otros llamados, los otros 3, y más adelante los otros hasta llegar a los 12 o los 70. ¿Eran todos célibes? No, porque el celibato en Israel lo vivían únicamente los monjes en el Qumran, aquellos que estaban esperando la inmediatez. Ya nos estamos preparando para la llegada del reino. El concepto del celibato dentro del cristianismo es impuesto por Pablo, que también estaba esperando ya la llegada del Señor antes de que él muriera en esta generación. Y entonces tenemos que suponer que los apóstoles, tanto los 12 como los 70, tenían sus familias, tenían sus mujeres y tenían sus hijos. ¿Por qué? Porque esa era la bendición que Dios dio a Abraham, la descendencia. Un judío sin familia era un judío maldito por Dios, no era un judío bendito por Dios. La bendición era la tierra y la descendencia. Entonces tenemos que pensar que esta gente no dejó a sus hijos, no dejó a sus esposas, no dejó a sus padres, sino que fue acompañando a Jesús progresivamente. Ciertamente, en algunos tiempos y en algunos periodos, cuando iban a Judea o cuando iban a lugares lejanos, dejaban a su familia. Pero era un ir y volver, no los abandonaron. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el seguimiento de Jesús no implica un abandono afectivo y real de las personas a las cuales se ama. Por otra parte, el tercer punto, Jesús anuncia el reinado de Dios. Su cercanía implica la concreción de un hecho religioso, pero fundamentalmente de un hecho político, algo que los profetas habían anunciado, los tiempos mesiánicos, que se caracterizaban porque Israel iba a tener el señorío sobre los otros pueblos. Dice el profeta Isaías, los pueblos caminarán bajo tu luz, vendrán los reyes a traerte sus dones, a someterse, a adorar a Dios en el templo. Entonces, este evangelio de hoy, donde Jesús nos anuncia el inicio de los tiempos mesiánicos, nos está anunciando también el inicio de un tiempo en el cual Dios empieza procesos de liberación. Es importante que podamos hacer una lectura crítica de las Sagradas Escrituras y para eso es necesario formarse. Uno no puede tomar la Biblia, leerla y entenderla literalmente, porque sería como agarrar el Don Quijote y la historia del Sancho Panza y interpretarlas hoy desde nuestro contexto, desde nuestras historias, desde nuestras vidas, desde nuestros conocimientos. Las Sagradas Escrituras tienen que ser leídas e interpretadas en su contexto. Por lo tanto, estos puntos que fui tratando son buenos que los retomemos en la semana. La fe no es algo aislado, no es algo espiritual. El ser humano es espíritu, pero también es materia. Somos cuerpo.
tenemos cuerpo, sentimos, nos cansamos, transpiramos con el calor, tenemos sed, tenemos hambre. El ser humano es cuerpo y espíritu, por lo tanto Dios viene a liberar la integridad del ser humano. Y esa liberación implica justicia. La justicia no quiere decir la igualdad que se simboliza en la balanza en los Estados Unidos o en nuestra estatua de la libertad, de la mujer con los ojos vendados. La justicia en las Sagradas Escrituras es bien desigual. Implica un reparto proporcional a las necesidades de la gente. Es decir, que al que necesita más se le va a dar más, y al que necesita menos se le va a dar menos, y al que no necesita no se le va a dar. Y el Evangelio, la buena noticia es esa. Dios viene a hacer justicia. Dios viene a liberarnos. En esta semana sugiero, como entonces, poder reflexionar sobre el binomio evangelio-política, política no partidaria, política, ¿verdad? La política global que implica creer en el Evangelio, que implica aceptar el Evangelio. ¿Qué cosas tenemos que comprometernos y transformar de nuestra sociedad y de nuestra cultura? La segunda idea, el seguimiento. Seguir a Jesús implica radicalidad, pero no implica abandono total de los afectos que tenemos hacia las personas que amamos, hacia nuestros entornos. Esos entornos y esas personas que amamos son las que nos sostienen y nos contienen y nos apoyan en los momentos difíciles y son también las que nos van a acompañar en nuestro proceso de misión y de evangelización. Y la tercera idea o la tercera línea a reflexionar es el mensaje que implica hoy la cercanía del reino, que implica hoy el reinado de Dios en el siglo XXI. ¿Qué temas generan injusticia? ¿Qué temas están ahí como papa caliente, quemándonos y diciendo esto hay que resolverlo? Estos temas son los que los cristianos estamos llamados a transformar. Nosotros, que somos los sucesores de los primeros cristianos, los sucesores de la primera comunidad, nosotros que somos los que tomamos la posta y estamos anunciando hoy la obra de Jesús, la buena noticia de Jesús, que también es para los hombres y mujeres del siglo XXI, con temas que son sumamente graves, sumamente urgentes. La pandemia, el hambre, las guerras, la miseria, la explotación, la prostitución infantil, el maltrato hacia la mujer, la contaminación ambiental donde estamos destruyendo no solo las vidas humanas, sino la vida de todos los seres vivos, la deforestación, la tala indiscriminada. ¿Cuántos temas hoy urgen para que los cristianos actuemos? Es el desafío. Seguir a Jesús implica hoy desarrollar un apostolado, apostolado en esos temas. Hermanos, hermanas, tengan una bendecida jornada, una bendecida semana y nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas bendiciones.